Esta semana fue larga. No tienes que decirlo en voz alta para que sea verdad. Lo sabes tú. Lo sabes cuando te despiertas antes de que suene la alarma, con el mismo peso de ayer. Lo sabes cuando termina el día y todavía tienes todo adentro. La culpa, el cansancio, la distancia con ese hijo, la frialdad en ese matrimonio, la soledad que no tiene nombre aunque estés rodeado. Lo sabes porque llevas tiempo cargando algo que ya no cabe. Y hay una parte de ti que llegó hasta aquí hoy porque ya no aguanta más. No como derrota, como honestidad. Hoy vas a soltar. No todo de golpe, pero algo. Algo real. Algo que ya era demasiado tiempo tuyo solo. Quédate. Porque esto es exactamente para lo que llegaste. Hay una creencia que nadie te enseñó con palabras, pero que llevas años viviendo como si fuera verdad. La creencia de que soltar es rendirse, de que si sueltas, estás admitiendo que fallaste, de que los fuertes aguantan, de que Dios premia a los que resisten, de que si lo dejas ir, ese peso, esa culpa, esa relación que duele, esa situación que no puedes resolver, estás traicionando algo, a alguien, quizás a ti mismo. Y entonces sigues cargando. Un día más, una semana más, un año más, hasta que ya no sabes si lo que sientes es fe o es simplemente agotamiento disfrazado de obediencia. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hay algo particularmente difícil en llegar al límite cuando llevas tiempo creyendo, cuando has caminado muchos años, cuando conoces la Biblia, sabes las promesas, has orado miles de veces, y aún así hay cosas que siguen pesando igual que el primer día. Cosas que no se fueron con la oración, que no se resolvieron con el tiempo, que siguen ahí, en ese lugar del pecho que nadie más ve. Muchos cargan esto en silencio por años. La culpa de algo que hiciste o no hiciste, el dolor de una relación que nunca terminó de sanar, el agotamiento de haber sido fuerte para todo el mundo durante demasiado tiempo, la vergüenza de seguir cargando algo que, según la fe que profesas, ya debería estar resuelto. No estás perdiendo la fe. Estás cansado. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hoy no vamos a hablar de esforzarse más. No vamos a hablar de tener más fe o de orar con más convicción. Vamos a hacer algo que para muchas personas de más de 35 años es lo más difícil de todo. Vamos a practicar el arte de soltar. No como derrota, como acto de fe. Porque hay una diferencia entre rendirse y entregar. Y hoy vas a entender, de verdad, no solo como concepto, cuál es esa diferencia. Y cuando la entiendas, algo dentro de ti va a poder descansar por primera vez en mucho tiempo. Quédate. Esto es lo que necesitabas para cerrar esta semana. Quiero que imagines algo. Imagina que llevas todo el día cargando una mochila. No una mochila pequeña, una de esas que llevan los que van a escalar una montaña, llena de cosas pesadas. Y a lo largo del día, sin que te des cuenta, vas añadiendo cosas. La conversación que salió mal, la preocupación por el resultado de ese análisis, la tensión con tu hijo que no responde los mensajes, el mes que no cierra, el recuerdo de algo que dijiste o que te dijeron hace años y que todavía duele. Cada una de esas cosas pesa, y tú sigues caminando con todo eso, porque eso es lo que hace la gente fuerte, ¿verdad? Sigue. Y llega el momento del día en que la espalda ya no aguanta, en que los músculos piden parar, en que el cuerpo dice basta, ya no puedo más con esto. Ese momento, esa señal física de que el peso superó la capacidad, eso no es derrota. Eso es el cuerpo siendo honesto. Y el cuerpo, en eso, es más sabio que el orgullo. Muchas personas llegan a este punto en la vida espiritual. Después de años de caminar con Dios, de orar, de creer, de aguantar, llegan a un punto en que algo por dentro dice, ya no puedo más. No puedo seguir cargando esta culpa. No puedo seguir aguantando esta distancia. No puedo seguir siendo fuerte para todo el mundo. No puedo seguir fingiendo que está bien cuando no está bien.
Y la respuesta que les dieron, muchas veces de muchos lados, fue: esfuérzate más, ora más, ten más fe, resiste. Pero Jesús dijo algo diferente, y lo dijo específicamente para las personas que ya estaban agotadas de aguantar. Escucha cómo empieza lo que dijo. No empieza con una instrucción, empieza con un reconocimiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No dice venid los que tienen todo resuelto. No dice venid los que están bien. Dice los que están trabajados, los que están cargados, los que llegaron al límite, los que ya no aguantan. Esos son los que Jesús llama. Esos son para quienes es la invitación. Y luego dice algo que parece simple, pero es una de las afirmaciones más radicales de toda la Escritura. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 al 30. Ahora quiero que escuches lo que no dice. No dice que el yugo desaparece. No dice que la vida se vuelve fácil. No dice que los problemas se resuelven. Dice que hay un intercambio, que el yugo que tú llevas, pesado, diseñado para una sola persona, puede ser cambiado por uno diferente, uno que no fue diseñado para agotarte, uno compartido, uno que tiene a alguien más cargando al lado. Eso es lo que Jesús ofrece, no la ausencia del peso, la compañía en el peso. Y la diferencia entre cargar solo y cargar acompañado, esa diferencia lo cambia todo. Respira, despacio. Deja que esto aterrice antes de seguir. Hay una palabra en este versículo que en el idioma original tiene un peso enorme. Manso. Jesús se describe a sí mismo como manso, no como exigente, no como el que lleva la cuenta de lo que cargaste mal, no como el que te dice, ¿por qué tardaste tanto en venir? Manso, con una suavidad que no juzga, con una presencia que recibe sin condiciones. Eso es con quien vas a intercambiar tu carga hoy. Ahora necesito hablar de la creencia que te impidió llegar antes, porque casi siempre hay una, y es importante nombrarla con honestidad. La creencia de que soltar es rendirse, de que entregar el peso es una forma de admitir que fallaste, de que las personas de fe no se rinden, aguantan, de que la fortaleza espiritual se mide por cuánto puedes cargar antes de quebrarte. Esa creencia es mentira, y es una mentira particularmente cruel porque viene disfrazada de virtud. La fortaleza espiritual no se mide por cuánto aguanta solo, se mide por la honestidad de decir, esto ya no es mío solo, no puedo cargarlo sin ayuda. Y la humildad de extender la mano para entregar lo que no puedes con lo que hay en ella. Eso no es debilidad, eso es exactamente lo que Jesús describió cuando dijo, aprended de mí. Aprender de alguien que, en el momento más oscuro de su vida, en el huerto, con todo el peso del mundo encima, dijo, Padre, no como yo quiero, sino como tú. Eso es entrega, no rendición, entrega. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Rendirse dice, ya no importa. Entregar dice, importa tanto que ya no puedo cargarlo sin ti. Y hay algo más que quiero que veas en este versículo, porque creo que la mayoría de las personas lo leen demasiado rápido y se pierden lo más importante. Jesús no dice, tráeme tu carga y descansa. Dice, lleva mi yugo y descansa. El yugo es un instrumento de trabajo, no de reposo. Implica movimiento, implica esfuerzo, implica dirección. Lo que cambia no es que dejes de trabajar. Lo que cambia es que dejas de trabajar solo y en la dirección equivocada, con un peso que no fue diseñado para ti. El yugo de Jesús es fácil no porque sea ausencia de exigencia, sino porque está perfectamente calibrado para lo que puedes cargar cuando alguien más está al lado. Hay un yugo diseñado para dos, y cuando entras en él, el peso se distribuye de una manera que ya no aplasta, que permite seguir, que incluso permite respirar. Ese es el descanso que promete, no el descanso de quien para, el descanso de quien camina, pero ya no camina solo.
Hay algo que el profeta Isaías escribió hace siglos que resuena directamente con lo que estamos hablando hoy. En el capítulo 40, dijo que los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas, no los que se esfuerzan más, los que esperan, los que confían, los que dejan de hacer solos lo que no pueden hacer solos, y añade algo extraordinario, que esos volarán como águilas, no que van a arrastrarse, que van a volar. Pero antes de volar, hay que soltar lo que te tiene pegado al suelo, y ese suelto, ese acto de fe que no se parece a la fortaleza, pero que en realidad es la forma más valiente de fortaleza que existe, es lo que vamos a practicar ahora. Piensa en una sola cosa. Una, el peso más pesado que llevas hoy. No la lista, una sola cosa. Puede ser la culpa por algo que hiciste o no hiciste. Puede ser la angustia por una persona que amas y no sabes cómo ayudar. Puede ser el cansancio acumulado de meses o años siendo fuerte sin parar. Puede ser el peso financiero que no tiene solución visible. Puede ser el dolor de una relación que sigue sin sanar. Puede ser la vergüenza de haber llegado tan lejos en la fe y todavía cargando algo que no debería seguir ahí. Una sola cosa. Nómbrala por dentro, sin adornos, y visualiza dejarla ir. No eliminarla, entregarla. Ponerla en manos que son más grandes que las tuyas. Manos que no la van a juzgar, que no van a preguntar por qué tardaste tanto, que simplemente la reciben. Eso es lo que vas a hacer en la oración. Porque hay algo que ocurre cuando el alma suelta lo que ya no puede cargar. No se vacía, se abre. Y lo que entra en ese espacio es lo que Jesús prometió. Descanso para el alma. No como concepto, como experiencia real. Aquí, esta noche. Quiero preguntarte algo que probablemente nadie te preguntó con estas palabras exactas. ¿Cuándo fue la última vez que soltaste algo de verdad? No que lo dejaste de lado por un rato, no que decidiste no pensar en ello por unos días. Soltarlo por completo. Entregarlo. Dejarlo ir de verdad, con la convicción interior y completamente honesta de que ya no es tuyo para cargar. Para la mayoría de las personas que llegan a esta edad con todo lo que traen, la respuesta es hace mucho tiempo o nunca. Y si eres completamente honesto contigo mismo, ya no recuerdas bien cómo se siente soltar. Y hay una razón muy específica para eso. No es falta de fe, no es falta de ganas. Es una creencia muy profunda, muy arraigada, que opera silenciosamente por debajo de todo lo que piensas de manera consciente y que dice, soltar es rendirse. Y rendirse está mal. Sé que no es fácil hablar de esto, porque esta creencia no llegó de la nada. Llegó de años de aprender que los fuertes aguantan, de ver que en tu familia, en tu trabajo, en tu caminar espiritual, el que carga sin quejarse es el que vale, el que resiste es el que merece, el que no para es el que tiene más fe. Y entonces cargaste. 1 año, 5 años, 20 años. La culpa por lo que hiciste o dejaste de hacer. La distancia con ese hijo que no terminas de entender. El matrimonio que se fue enfriando sin que nadie nombrara exactamente cuándo empezó. El peso financiero que no tiene solución visible y que llega al primer pensamiento de la mañana. La soledad que existe aunque estés rodeado de personas que te quieren. El cansancio espiritual de orar durante años y no siempre saber si alguien escucha del otro lado. Todo eso fue subiendo a la mochila. Y tú seguiste caminando, porque eso es lo que hace la gente de fe, ¿verdad? Sigue. Siempre sigue. Muchos cargan esto en silencio por años, pero necesito que escuches algo que cambia todo si lo dejas entrar de verdad. Soltar no es rendirse. Rendirse dice, ya no importa, me doy por vencido, me desentiendo de todo esto. Soltar dice algo completamente diferente. Dice, esto importa tanto que ya no puedo cargarlo solo. Dice, confío en que hay manos más grandes que las mías para sostener lo que yo no puedo. Dice, elijo la fe sobre el control. Esa distinción no es semántica,
es la diferencia entre una derrota y un acto de profunda valentía espiritual. Piensa en lo que Jesús hizo en el momento más oscuro de su vida. No se rindió, entregó. En el huerto, con todo el peso del mundo y de la historia encima, con la angustia real y física de lo que se venía, no cerró los ojos y dijo que ya no importaba. Abrió las manos y dijo, no como yo quiero, sino como tú. Eso es entrega, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Rendirse es cerrar los ojos y decir que no importa. Entregar es abrir las manos y decir, esto es tuyo, no mío. Tómalo porque ya no puedo con ello solo. ¿Y sabes qué fue lo que siguió después de esa entrega? No la desaparición del peso, no la solución instantánea, sino la fortaleza para seguir. La presencia que sostuvo lo que ninguna voluntad humana podía sostener sola. Lo que viene después de soltar no es el vacío, es la presencia que llena el espacio que el peso ocupaba. Hay algo más que quiero que consideres, porque esta semana hablamos de culpa, de distancia con los hijos, del matrimonio que se enfría, de la soledad que nadie ve, y hoy llegamos a este punto porque todo ese peso acumulado tiene una salida. No hacia adelante, hacia arriba. No tienes que resolver primero para soltar. No tienes que entender antes de entregar. No tienes que tener garantía de resultado para abrir las manos. La fe en tiempos difíciles no es certeza de lo que vas a sentir después. La fe es la decisión de soltar de todas formas, sabiendo que Dios es infinitamente más grande que cualquier cosa que tú puedas sostener solo. ¿Qué tienes en las manos que necesitas dejar ir hoy? No te pido que lo identifiques todo de golpe. A veces el alma sabe lo que necesita soltar antes de que la mente lo pueda nombrar, y está bien así. Dios no necesita que llegues con una lista perfectamente organizada, ni con las palabras exactas para cada peso. Necesita que llegues con las manos abiertas y el corazón dispuesto a dejar ir lo que ya era demasiado para un solo par de manos. Eso es todo, y eso, hoy, es más que suficiente para que algo real cambie. Esto fue El peso de las cosas, y yo fui Martín Lara. Recuerda que en este viaje no estás solo y que hay una presencia que sostiene lo que tú ya no puedes cargar. Llegó el momento. No de rezar una oración bonita, de hacer algo que quizás no hacías desde hace mucho tiempo. Llegar con las manos abiertas y dejar ir. Si puedes, cierra los ojos. Pon las manos abiertas sobre las piernas, palmas hacia arriba. Es un gesto pequeño, pero tiene un significado enorme. Estoy listo para soltar. Respira profundo, una sola vez, y ora conmigo desde donde estás, con todo lo que traes. Señor, llego hoy con algo diferente. No llego a pedir más fuerzas para seguir cargando. Llego a soltar lo que ya no puedo cargar solo. Y solo reconocerlo, solo llegar con esa honestidad, me cuesta. Porque aprendí que soltar es rendirse. Aprendí que los que tienen fe no paran. Aprendí que debo aguantar más, confiar más, resistir más. Y lo intenté, Señor. Lo intenté por mucho tiempo, en silencio, sin decírselo a nadie. Pero hoy estoy aquí, con las manos abiertas. No porque me rendí, sino porque aprendí la diferencia. Rendirse dice que ya no importa. Entregar dice que importa tanto que ya no puedo cargarlo sin ti. Entonces, entrego. Señor, te entrego la culpa, la que llevo años cargando por cosas que hice y no debía haber hecho, por cosas que no hice y debía haber hecho, por momentos en que fallé como padre o como madre, como esposo o esposa, como hijo, como amigo, como persona, por las palabras que dijiste cuando debiste callar, por los silencios que guardaste cuando debiste haber hablado, por las promesas que no cumpliste, por los años que no volverán y que a veces pesan más que el presente. Esa culpa lleva mucho tiempo pesando, y hoy la pongo en tus manos. No porque no haya importado lo que pasó,
sino porque tú ya cargaste eso en la cruz. Y seguir cargándolo yo, después de todo lo que eso costó, es no creer que funcionó. Hoy elijo creer que funcionó, que hay perdón real, que el pasado no tiene que seguir dictando el peso del presente. Señor, te entrego la distancia con mis hijos, la que creció sin que yo supiera exactamente cuándo empezó, las conversaciones que se fueron volviendo más cortas, los mensajes que tardaron en llegar o que dejaron de llegar, la sensación de que algo entre nosotros se fue enfriando y yo no supe cómo calentarlo de nuevo, el miedo silencioso de que sea demasiado tarde para recuperar lo que se perdió. Ese miedo lo pongo en tus manos, y pido que donde yo no llego, tú llegues, que donde mi voz ya no tiene acceso, la tuya sí, que lo que el tiempo y la distancia rompieron, tú puedas restaurar de maneras que yo ni puedo imaginar ni planificar, que no sea demasiado tarde. Señor, te entrego la angustia financiera, la que llega a las 3 de la mañana cuando todo está en silencio y los números no cierran, la vergüenza de necesitar y no poder pedir, el miedo de llegar al final del mes sin saber cómo, el peso de cargar solo la responsabilidad de una familia que depende, la sensación de que estás fallando en lo más básico, aunque estés haciendo todo lo que puedes con lo que tienes. Ese peso lo pongo en tus manos, no para desentenderme de mis responsabilidades, sino para dejar de cargarlo como si todo dependiera únicamente de mí, porque no todo depende de mí. Y reconocer eso, hoy, delante de ti, es un acto de fe genuino en tiempos difíciles. Señor, te entrego el matrimonio, el frío que fue entrando despacio, sin que nadie lo invitara, las semanas en que vivimos como compañeros de casa y no como personas que alguna vez se eligieron y se prometieron algo, la distancia emocional que creció en silencio porque ninguno de los dos supo cómo nombrarlo, los reproches que nunca dijimos en voz alta, pero que los dos sentimos y que se acumularon sin encontrar salida. Te pido que entres en ese espacio frío, que lo que nosotros solos no pudimos recuperar, tú puedas restaurar, con una conversación honesta, con un gesto inesperado, con un momento de vulnerabilidad que abra lo que está cerrado. No pido un milagro instantáneo, pido que el proceso empiece, que algo real se mueva hoy. Señor, te entrego también el miedo a la salud, el diagnóstico que llegó o el que temes que llegue, el cuerpo que ya no responde igual, la preocupación por alguien que amas y que no está bien, el miedo a la dependencia, al dolor, a lo que no puedes controlar cuando la salud falla. Ese miedo también lo pongo en tus manos. Señor, te entrego el cansancio espiritual, los años de caminar contigo sin siempre sentir que llegas, las oraciones que salieron y no tuvieron respuesta visible, los momentos en que el cielo pareció silencio puro y yo no supe si eso era prueba o abandono, la sensación de haber estado haciendo todo lo que se supone que hay que hacer y aún así sentirme vacío en lo más profundo. No me voy a disculpar por sentir eso. Fue real. Lo fue durante mucho tiempo. Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero hoy, elijo no dejar que ese cansancio sea la última palabra de mi historia contigo. Dios no se fue, aunque no lo haya sentido, aunque el silencio haya sido largo, aunque todavía no entienda todo. Señor, te entrego también lo que no sé cómo nombrar, ese peso difuso que está siempre al fondo, que no tiene forma clara ni causa identificable, que no tiene palabras precisas, pero que pesa de todas formas, todos los días, en ese espacio interior que nadie más ve. Tómalo. Todo. Exactamente como está, sin que yo tenga que organizarlo primero, ni entenderlo completamente para dártelo. Ahora, Señor, recibo. Recibo el descanso que prometiste, no la ausencia de problemas, el descanso del alma.
La paz interior que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que no camino solo, que hay alguien al lado, que el peso se distribuye diferente cuando se camina acompañado. Recibo la certeza de que nada de lo que solté hoy cayó al vacío, que hay manos que lo sostienen, que Dios no te ha olvidado, Dios está conmigo, incluso en los momentos en que no lo siento, incluso cuando el silencio es lo único que escucho. Señor, declaro hoy quién soy, no lo que siento, no lo que cargo, no lo que fallé. Soy alguien a quien tú conoces completo y elegiste de todas formas. Soy alguien sobre quien hay un propósito que no se agotó con los errores, ni con los años, ni con el cansancio acumulado. Soy alguien que hoy soltó lo que no podía cargar solo, y eso no es derrota. Es el acto de fe más honesto que pude hacer hoy. Renueva mi mente en los próximos días. Cuando vuelva el peso, y es posible que vuelva, que algo de lo que ocurrió aquí permanezca. Que recuerde que la entrega no fue un momento puntual, sino una dirección, y que esa dirección me lleva hacia ti. En el nombre de Jesús, que también cargó lo que era demasiado para un hombre solo, y de todas formas venció. Amén. Quédate en silencio, solo respira. Las manos siguen abiertas. Así es exactamente como se recibe lo que Dios tiene para darte. Los pesos todavía existen. La cuenta no cerró porque oraste. La distancia con ese hijo no desapareció esta noche. El matrimonio todavía necesita trabajo. La culpa no siempre se va de una sola vez. Pero algo cambió. Algo real. Porque hoy no te quedaste solo con todo eso. Hoy decidiste que ya no ibas a cargarlo como si fuera únicamente tuyo. Hoy abriste las manos. Y eso, ese gesto de fe que nadie más vio, cambia la dirección de todo lo que viene. No eres el mismo que entró aquí. No estás perdiendo la fe. Estás cansado. Y ahora sabes la diferencia. Y ahora sabes que soltar no es rendirse. Es el acto más valiente que alguien cansado puede hacer. La semana que viene entramos en algo diferente. En el silencio de Dios. En esos momentos en que oraste y no escuchaste nada. En esa experiencia que nadie habla, pero que muchos conocen. Y vamos a descubrir juntos lo que ese silencio guarda en realidad. Si esa meditación tocó tu alma, suscríbete al canal para que esa paz siga llegando hasta ti cada semana.